En el devenir de la humanidad, las mujeres han sido relegadas al olvido, a pesar de desempeñar un papel fundamental en la historia de todas las civilizaciones. Apenas se les concede espacio en la historia, la literatura, el arte o la ciencia. Por un lado, enfrentaron innumerables obstáculos para desarrollar sus intereses y capacidades, y por otro, sus logros no fueron reconocidos ni siquiera mencionados en libros o enciclopedias. Este lamentable hecho ha dado lugar al desconocimiento de muchas mujeres que, con su imaginación, voluntad, fuerza e incluso su vida, contribuyeron a la construcción de una sociedad más justa para mujeres y hombres. Aquellas que desafiaron las normas establecidas tuvieron que luchar contra la incomprensión de su época, el fascismo, el racismo o una absurda discriminación basada en el género, la clase social o la identidad étnica. Algunas, como Marie Curie con sus 2 premios Nobel, han pasado a la posteridad, pero muchas otras se han convertido en las grandes olvidadas de nuestra historia. Pero más allá de sus logros, la vida de estas mujeres está llena de curiosidades que mucha gente desconoce. 1. Cleopatra. Para estar en el poder, se casó con 2 de sus hermanos. Vivió desde el 69 a.C. hasta el 12 de agosto del 30 a.C. Una de las primeras mujeres en ganar protagonismo histórico, hasta el punto de estar presente hasta nuestros días en la imaginación de gran parte de la población mundial, fue la reina más famosa de Egipto. Sin embargo, su vida amorosa era bastante peculiar. Para hacerse cargo del país, a la edad de 18 años, se casó con su hermano Ptolomeo XIII, que tenía 15 años en ese momento. El matrimonio entre hermanos era costumbre en ese momento. Considerada una líder fuerte y de buena diplomacia, fue perseguida por su acercamiento con Roma y se vio obligada a huir. Fue entonces cuando Cleopatra se enamoró de Julio César, un político romano. Con su apoyo, derrotó a su hermano y regresó a Egipto. Para volver al poder, tuvo que volver a casarse con otro hermano menor, Ptolomeo XIV, que había sido proclamado faraón. Su problemática vida amorosa acompañó toda su trayectoria en el poder. Después de la muerte de su segundo marido y amante, Julio César, la reina se enamoró de Marco Antonio, gobernante de la parte oriental de Roma. Sin embargo, la relación fue vista como una amenaza para Roma. Después de un periodo de guerras y persecuciones, Marco Antonio se suicidó con su propia espada. En cuanto a Cleopatra, la causa de su muerte sigue siendo un misterio. Cuenta la leyenda que tras ser capturada por soldados romanos, se suicidó dejándose morder por una serpiente. Pero estudios más recientes indican que probablemente murió después de ingerir veneno. 2. Juana de Arco, la guerrera que no luchó en batallas. La santa de la Iglesia Católica es una de las mujeres más documentadas en la historia del mundo por su papel de guerrera en nombre de Francia. Gran parte de esto se debe al hecho de que la heroína fue comandante del ejército francés durante la Guerra de los 100 años contra Inglaterra. Sin embargo, a pesar de ser recordada como una luchadora fuerte e intrépida, Joan nunca luchó en batallas y ni siquiera mató a nadie. El verdadero papel de la joven era mucho más estratégico. Dirigió a las tropas, propuso un compromiso con los enemigos e inspiró a sus soldados ondeando una bandera francesa durante cada batalla. Cuando fue encarcelada por los ingleses, Juana fue condenada por numerosos crímenes, no solo por la práctica de la brujería. Entre ellos están los crímenes de herejía, de usar atuendo masculino y de afirmar escuchar voces y comunicarse directamente con Dios. 3. Isabel I. Conquistó el trono después de ser encarcelada por conspiración. Vivió desde el 7 de septiembre de 1533 hasta el 24 de marzo de 1603. La llamada Reina Virgen dirigió Inglaterra e Irlanda desde 1558 hasta su muerte. Respetada y celebrada por sus logros militares, su trayectoria en el poder fue cualquier cosa menos simple. Isabel fue la tercera persona en la sucesión real. Cuando su hermana María se convirtió en reina, Isabel fue enviada a prisión por una fase de su vida bajo sospecha de conspirar contra la reina. Después de la muerte de sus hermanos, Edward y Mary, finalmente pudo tomar el trono inglés. Isabel fue la única reina inglesa que nunca se casó. Rechazó las ofertas de matrimonio de poderosos monarcas y mantuvo un amor secreto por un amigo de la infancia, Robert Dudley, conde de Leicester.
Cuando el Parlamento inglés trató de obligarla a aceptar casarse con algún monarca de otro país, la reina fue firme en su negación. Elizabeth dijo que estaba casada con su país y que no tenía intención de casarse con ningún hombre. 4. Jane Austen. Vivió desde el 16 de diciembre de 1775 hasta el 18 de julio de 1817. El nombre femenino más grande de la literatura inglesa, ya mostró su aptitud y talento para escribir desde una edad muy temprana. Cuando entretuvo a la familia con sus cuentos, hija de un reverendo, Jane fue criada para ser una buena esposa, pero nunca se casó. Dedicó su vida a la escritura y sus obras ganaron protagonismo por sus complejas tramas familiares y su alto contenido de ironía y romance. Austen dependió financieramente de su familia hasta cuando su libro Razón y Sensibilidad fue publicado bajo un seudónimo y comenzó a ganar dinero. Hoy en día, sus libros se han convertido en bestsellers internacionales y sus obras han sido ampliamente exploradas por Hollywood y la industria del drama en todo el mundo. A pesar de su importancia histórica, ni siquiera hay una fotografía que represente la imagen de Jane. Lo que existe es un dibujo, cuyo boceto fue realizado por su hermana Cassandra, en el que aparece la imagen del escritor. Hoy en día, se exhibe en la Galería Nacional de Arte de Londres. 5. Marie Curie. La primera persona en el mundo en ganar 2 premios Nobel, vivió desde el 7 de noviembre de 1867 hasta el 4 de julio de 1934. Una de las científicas más importantes que el mundo haya visto, fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la primera persona en el mundo en ganar el premio 2 veces, primero en física y luego en la categoría de química. Pero sus logros van mucho más allá de eso. Marie Curie tuvo que trabajar el doble para recibir una educación universitaria, ya que la mayoría de las instituciones no aceptaban mujeres. Fue la primera mujer en obtener un doctorado en la tradicional Sorbona y también la primera en enseñar en la renombrada Universidad de París. Junto con su marido, el físico francés Pierre Curie, descubrió los elementos químicos polonio y radio. Después de la muerte de su esposo, Marie desarrolló una máquina portátil de rayos X para servir a los soldados que luchaban en la Primera Guerra Mundial. Fue la exposición a la radiación lo que causó su muerte por anemia aplásica. Sus cuadernos, utilizados para notas importantes sobre su investigación, todavía contienen restos de material radiactivo y se almacenan en cajas de plomo, en las que deben permanecer durante otros 1500 años. 6. Rosa Parks. Su acto culminó en el movimiento por los derechos civiles. Esta activista de los derechos civiles dejó su nombre marcado en la historia por un gesto significativo en la lucha por la igualdad racial. En 1955, fue arrestada por negarse a ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco en Montgomery, Alabama. Su iniciativa ganó notoriedad y culminó en el movimiento por los derechos civiles para poner fin a la segregación racial. Pero la vida de Parks tiene otros logros notables para recordar. A pesar de abandonar la escuela para cuidar a su abuela enferma, a la edad de 19 años, reanudó sus estudios y logró graduarse cuando solo el 7 de los negros lograron esta hazaña. Por ciento, debido a que era una activista política, fue arrestada nuevamente junto con otras 114 personas mientras participaba en un movimiento para boicotear la segregación de autobuses. Después de perder su trabajo y ser amenazada de muerte, Rosa y su esposo se mudaron a Detroit, donde trabajaron en causas por la igualdad racial por el resto de sus vidas. En 1987, fundaron el Instituto de Autodesarrollo Rosa y Raymond Parks, una organización de derechos civiles dirigida a los jóvenes. 7. Marilyn Monroe. La vida problemática marcó el mayor símbolo sexual del siglo XX. Vivió desde el 1 de junio de 1926 hasta el 5 de agosto de 1962. El huracán estadounidense que conquistó Hollywood tuvo una vida personal marcada por una trayectoria más allá de los problemas. El mayor símbolo sexual del siglo XX, Norma Jean Mortenson, fue inmortalizada por sus personajes cargados de fetiches, ingenuidad y gracia. Desde los 9 años, vivió gran parte de su infancia en orfanatos y pasó por 11 hogares de acogida temporales debido a los problemas mentales de su madre. A la edad de 16 años, decidió casarse para deshacerse de la vida nómada.
Tras ser descubierta en una sesión de fotos en la aerolínea donde trabajaba, se convirtió en pin-up modelo, fue la primera portada de Playboy y pronto tomó vuelos más grandes, convirtiéndose en una de las principales estrellas del cine estadounidense. Marilyn tuvo 3 matrimonios y, en un intento de tener hijos, sufrió varios abortos espontáneos. Con un temperamento considerado melancólico y lleno de rupturas, la actriz cayó en depresión, se volvió dependiente de medicamentos e intentó suicidarse más de una vez. El informe de su muerte apunta al suicidio, pero hay teorías que sostienen que Marilyn Monroe fue asesinada por causas políticas, ya que tuvo relaciones amorosas con 2 miembros de la familia Kennedy. 8. Madre Teresa de Calcuta, una vida en la miseria para ayudar a los necesitados. Vivió desde el 26 de agosto de 1910 hasta el 5 de septiembre de 1997. Su nombre de bautismo es Agnese Gonse Bojaxiu, pero el llamado espiritual que recibió cuando era adolescente la hizo adoptar el nombre de Teresa en honor a las santas Teresa de Lisieux y Teresa de Ávila. Su ejemplo de vida la llevó a ser canonizada y declarada santa por la Iglesia Católica en 2016. A la edad de 18 años, Teresa viajó a la India como misionera, donde trabajó incansablemente en favor de los más pobres. Después de eso, nunca se reunió con su madre y hermanos. Allí, la hermana Teresa se estableció en Calcuta y comenzó a enseñar geografía e historia. Para estar al lado de los que más lo necesitaban, ella misma se moría de hambre y vivía en la miseria. En 1950, Teresa fundó el grupo Misioneras de la Caridad. Su vasto trabajo enseñando, llevando saneamiento, higiene, cuidado de enfermos, abriendo hospitales y hogares para niños huérfanos, le valió el Premio Nobel de la Paz en 1979. La Madre Teresa de Calcuta rechazó el banquete de honor y pidió que la suma de dinero se convirtiera en ayuda a los pobres en la India. 9. Ana Frank pasó 2 años en un escondite con su familia. Vivió desde el 12 de junio de 1929 hasta febrero de 1945. El libro El diario de Ana Frank fue escrito por la niña de 13 años cuando ella y su familia huían del nazismo. El diario más famoso publicado en la historia de la literatura, ha vendido más de 30 millones de copias y ha ganado versiones en 67 idiomas diferentes. Anneliese Marie Frank recibió un cuaderno de regalo de cumpleaños número 13. Justo antes de que la familia tuviera que esconderse para escapar de la persecución de los nazis. En julio de 1942, después de que su hermana mayor fuera reclutada para trabajar en un campo de trabajo alemán, todos se escondieron en un refugio detrás de la oficina donde trabajaba su padre. En los 2 años y 35 días que pasaron allí, la joven, que quería ser escritora, relató detalles de la rutina de la familia en la clandestinidad, sus principales miedos y mayores anhelos. En agosto de 1944, después de un aviso anónimo, la familia de Ana y las otras personas que estaban en el mismo escondite fueron arrestadas. La joven murió de tifus después de ser enviada al campo de concentración de Bergen-Belsen. Fue el padre de Ana, Otto, el único sobreviviente de la familia, quien reunió todo el material escrito por su hija y autorizó su publicación en 1947. 10. Princesa Diana, una vida de tristeza y soledad dentro de la monarquía inglesa. Vivió desde el 1 de julio de 1961. La cuarta de 5 hijos, la pequeña Diana vio a sus padres divorciarse cuando tenía solo 7 años y fue educada en casa hasta los 9. Durante su juventud, trabajó como niñera y maestra, antes de conocer al príncipe Carlos, quien se convertiría en su esposo, un hecho que le dio el título de princesa de Gales. Sin embargo, la pareja real no vivió una unión exitosa. Antes de casarse en 1981, Charles y Diana solo se vieron 12 veces. A lo largo de su vida, Lady Di, como la llamaban, grabó relatos en cintas de cassette en los que hablaba de su infelicidad, la infidelidad de su esposo, sus trastornos alimenticios y sus intentos de suicidio. A lo largo de su vida pública, Diana se dedicó a la filantropía. Ella abrazó la causa de los portadores del VIH y trabajó para poner fin al prejuicio que sufrían las personas VIH positivas. También participó en la campaña internacional para la eliminación de las minas terrestres, un proyecto que ganó el Premio Nobel de la Paz.